Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Rowe y estás viendo Hablando con Sara Rowe. Me alegro mucho, Sara. Ojalá caiga algún concierto en Madrid. ¿Hay posibilidad de ello? Me gustaría que hicieras un vídeo hablando de las canciones que incluirás en el repertorio, qué significan para ti y por qué las escogiste. En referencia a si tocaré en Madrid, creo que es más que probable que sí. Especialmente porque la empresa con la que estamos trabajando, Infinity Eventos y Producciones, está en toda España. O sea que yo creo que es muy posible que sí. En cuanto a las canciones que vamos a incluir en el repertorio, en la primera conversación que tuve con Pau Chafer al empezar este proyecto, acordamos que era él el que se encargaba de elegir las canciones, era él el que se encargaba de hacer los arreglos. Nuestro objetivo era elegir canciones que le gusten a la mayor parte del público. Gente que no se dedica a la música, tiene la oportunidad de salir un rato y de escuchar algo de música. Nosotros lo que queríamos es conectar con esa gente, conectar con la gente normal, con la gente del pueblo. Tarde o temprano todo músico se encuentra con una pregunta que quema por dentro. ¿Sigo creando desde mi esencia, fiel a mis propias composiciones y a un estilo que no siempre encuentra público? ¿O me dejo llevar por lo que es más vendible, aunque no sea exactamente lo que más me representa, pero que me daría la oportunidad de ser escuchado, compartir, moverme en el medio y vivir de lo que amo? La duda es fuerte. Muchos lo llaman venderse, como si se tratara de una traición, pero yo también lo veo de otra manera. ¿No es, en el fondo, aceptar la realidad y buscar una forma de adaptarse sin dejar de lado quién eres? Porque, seamos honestos, de poco sirve escribir la canción más honesta del mundo si nadie llega a escucharla. El mercado no tiene por qué ser un enemigo, es simplemente el espacio donde la música circula. Y adaptarse a él no significa que pierdas tu autenticidad, sino aprender a traducirla de una forma que llegue más lejos. El resto está en encontrar el equilibrio, cómo sonar cercano sin dejar de ser uno mismo. De tu cuerpo, a tu risa y a tu ser, mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Y como me dijo el compositor Andrés Valero en una entrevista que le hice hace mucho tiempo en este canal, él me dijo que a la gente le gustaba reconocer, no conocer. Nos gusta volver a escuchar algo que ya conocemos, pero no nos gusta tanto oír algo nuevo. Entonces, si yo saco un disco con canciones mías inéditas, es más fácil que me ignoren porque a nadie le interesa. Pero si yo voy y te canto canciones que conoces tú, que conoce tu padre, que conoce tu abuela, canciones de siempre, canciones románticas, canciones bonitas, pues es más fácil que lo quieras comprar, es más fácil que te guste. Al final, Canciones de Amor es una reunión de algunas de las canciones más bonitas de amor que se han escrito, de las canciones más populares de amor que se han escrito. Eso es básicamente la idea. El repertorio de Canciones de Amor, ya sea en septeto o con banda sinfónica, comparte un mismo espíritu. La lista se completa con clásicos como Woman in Love de Barbra Streisand, boleros como La Distancia y Toda una vida y la inconfundible Abrázame de Julio Iglesias. Estos son simplemente algunos ejemplos. Ahora bien, Pau quiere llevar este proyecto a un lugar más cercano, más nuestro. La idea es dar más peso a las canciones que forman parte del inconsciente colectivo de nuestro país, aquellas que todos reconocemos apenas suenan las primeras notas. No se trata de un tributo ni de imitar las versiones originales. Los arreglos son propios, escritos con el cuidado y la dedicación de un artesano. El resultado es algo familiar y a la vez nuevo, como reencontrarse con un viejo amigo al que vemos con otros ojos, casi como si fuera la primera vez. En este nuevo enfoque entran canciones como Algo de mí de Camilo VI o Te quiero de Nino Bravo.
himnos que todos podemos cantar juntos, pero que aquí se presentan con otra sonoridad, con otra piel, y es en esa diferencia donde radica la magia, tomar lo que ya llevamos dentro y devolverlo transformado. Igual que nos gusta entender la historia, la letra de una canción, porque nos llega más, y si hablamos varios idiomas, pues podremos escuchar más música y conectar con ella. Pero en principio, la conexión con el idioma de uno es muy fuerte, y si encima le estás cantando canciones, incluso aunque sean en inglés, que han escuchado en sus películas favoritas, que no habían escuchado hacía mucho tiempo, una canción que le gustaba a su padre, a su madre, y ves que la gente se emociona muchísimo, hay gente que acaba llorando, en serio, porque le cantas esa canción que hacía un montón que no oía y de repente al escucharla se traslada mentalmente y emocionalmente a otro momento y reviven eso de lo que se están acordando, ¿no? Y es una experiencia muy, muy mágica, la verdad. Es impresionante lo que puede hacer la música. Aquí hay otro comentario de @perecanal que dice: qué buena noticia, Sara, me alegro muchísimo por ti, porque lo mereces, y por nosotros, que seguiremos disfrutando de tu talento. Muchísimas gracias por tu mensaje, eres muy muy amable. Muchísimas gracias por comentar en mi canal. Tengo que pasarme por el tuyo, que ya me dijiste que me pasara, pero se me ha olvidado, pero de verdad lo tengo pendiente, tengo que entrar en tu canal y ver tus cosas. También quiero agradecer a Blackwater Willow, que ha comentado en 2 vídeos. Y dice, así que en resumen, las cosas siguen progresando bien. Las cosas parece que se están dando la vuelta un poco. Y es porque nosotros hemos cambiado nuestra estrategia. Y cuando tú cambias, tu mundo cambia también. Martín Peris dice, ¿cuándo la gira por Japón? Bueno, todo se trata de eso, de tener contactos y de encontrar el mercado en el que puedas introducir tu producto, porque a lo mejor no hay un mercado, o sí lo hay. Entonces no tengo ni idea. Un saludo, Martín, un saludo para ti y para tus padres y para toda tu gente. Bueno, Martín, no sabéis lo ricas que hace las tortillas. Él fue, de hecho, el que me enseñó a mí a hacer tortilla de patata. Y gracias a él hago feliz a mi gente cada vez que cocino una tortilla de patatas. Muchas gracias. Y bueno, he recibido también otros comentarios en otros vídeos. Quiero daros las gracias a todos los que habéis comentado. Vuestros comentarios son muy interesantes. Que me alegro muchísimo de veros, me alegro muchísimo de poder hablar con vosotros una semana más. La semana que viene, a no ser que se me ocurra hablaros de algo, volveremos a los vídeos que estoy haciendo últimamente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el programa de la semana que viene. Un abrazo a todos y nos vemos. Sara Row, yo soy Sara Row y ahora estás bien hablando con Sara Row. Si la música te habla